Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor, y en esta oportunidad el título del mensaje del día de la fecha es el siguiente: ¿estamos todos? Y vamos a ir a la lectura bíblica en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. En la Nueva Traducción Viviente dice así: para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. La carta a los Efesios del apóstol Pablo nos expresa el amor de Cristo por su iglesia. ¿Y a qué lo llevó, a qué lo condujo ese amor que Cristo tiene por la iglesia? Y fue, como vemos en la palabra del Señor, a entregar su vida por ella. Ese amor lo condujo a realizar un acto de entrega total por la iglesia. Pero ese acto de entrega total que Jesús realizó no lo hizo para tener una mayor cantidad de seguidores, no lo hizo para exclusivamente quedar en la historia de la humanidad como un hombre ejemplar, como un hombre de principios, de valores. No lo hizo por un interés exclusivamente personal, sino que Jesús se entregó por la iglesia a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo se propuso algo con la iglesia: de hacerla santa y limpia. Pero para comenzar con ese proceso, el Señor Jesucristo tuvo que realizar un acto de purificación de la misma. Y ese acto de purificación, como es el significado de la palabra, que tiene que ver con la extracción de malezas de algo, Él extrajo nuestras malezas. Él nos purificó. Y esa purificación la realizó por medio de la palabra de Dios. Hubo un acto de purificación que Él realizó. Y ese acto de purificación está identificado con algo que todo creyente, todo aquel que quiera ser un discípulo de Jesús debe experimentar. Y sin eso, esa persona no podrá entrar al reino de Dios. Y eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 1 al 6, que nos dice en la Nueva Traducción Viviente: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo tuvo un encuentro cara a cara con un principal de aquel tiempo, un principal de la sinagoga, con un maestro de la palabra, como lo era Nicodemo. Dice la palabra de Dios que Nicodemo vino a hablar con Jesús de noche. Vino allí bajo las sombras de la oscuridad, en el horario donde todos allí descansaban, un horario donde él no quedara expuesto, no fuera observado. Fue en ese horario en el cual Nicodemo vino ante Jesús. Y como vemos en la palabra de Dios, él vino y describió a Jesús. Dio características que él había visto en el Señor. Él dijo que todos sabían que Dios lo había enviado a Jesús para enseñarles, que también las señales milagrosas que Jesús hacía eran una prueba de que Dios estaba con él, con Jesús. Describió características verdaderas de Jesús. Sin embargo, la respuesta de Jesús sorprendió a Nicodemo. Y Jesús le dijo a Nicodemo: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces, allí Nicodemo debe haberse turbado ante la respuesta de Jesús. Porque Nicodemo, cuando se presenta ante Jesús, él se presenta como un líder religioso, un principal. ¿Y qué nos da a entender que se presenta de esa manera? Nos da a entender que se presenta de esa manera como él describe a Jesús. A diferencia de otros que venían y se humillaban, se arrodillaban ante el Señor, como la mujer sorprendida en acto de adulterio, como lo eran los ciegos, como lo era ese leproso que vino ante el Señor y se arrodilló ante él, de 10 que habían sido sanados por Jesús. Y así vemos en muchas ocasiones la gente viniendo de rodillas y clamando y rogando por la misericordia de Dios. Pero este fariseo vino de pie. Este fariseo se presentó como un líder de una de las sectas más importantes de aquel tiempo, junto con los saduceos. Pero Jesús claramente le dijo a Nicodemo: no es la manera de hacer las cosas. Y en Nicodemo la respuesta que surgió es: ¿qué quieres decir? Sorprendido sobre esto que Jesús estaba describiendo, que era el nuevo nacimiento. Y Jesús le dijo: debes nacer de agua y del Espíritu. Debes dejarte lavar por la palabra de Dios, debes dejarte purificar por la palabra de Dios para que se produzca en ti el nuevo nacimiento. Nicodemo conocía las Escrituras, pero no se había dejado limpiar, lavar por ellas. Y si Nicodemo aceptaba lo que Jesús demandaba de él iba a ser lavado. Se iba a lavar con el agua de la palabra de Dios y se iba a producir
el nuevo nacimiento. Y Nicodemo iba a experimentar la entrada al reino de Dios. Iba a comenzar a comprender la realidad espiritual, iba a comenzar una nueva vida con Jesús. Porque de eso se trata la purificación. De eso se trata lo que sucede en el creyente cuando tiene su primer encuentro con el Señor Jesucristo. Se produce un acto de purificación en el creyente llamado el nuevo nacimiento. Y para que eso se produzca es necesario que la palabra de Dios lave, limpie a las personas. Que las personas dejen que la palabra de Dios opere en sus vidas. Y en primer lugar, deben reconocer su estado. Deben reconocer que son pecadores y que necesitan de un Salvador. Primera de Pedro 1, 22 al 25, en la Nueva Traducción Viviente, nos da más informe de esto. Dice: al obedecer la verdad, ustedes quedaron limpios de sus pecados. Por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos, con amor sincero. Ámense profundamente de todo corazón, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Como dicen las Escrituras, los seres humanos son como la hierba, su belleza es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado. Las buenas nuevas de salvación, el mensaje de la palabra de Dios que llega a nuestras vidas por primera vez. Si nosotros dejamos que ese mensaje lave nuestras vidas, se produce ese nuevo nacimiento y recibimos una nueva vida que durará eternamente porque proviene de la misma palabra de Dios, porque es eterna, porque proviene de Dios mismo. Y describe de qué están hechos los seres humanos y los compara a la hierba, a la flor del campo, y cómo la hierba y la flor se secan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, el nuevo nacimiento es el primer acto de purificación que se produce en el ser humano. También leemos en Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 27, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Ese acto de purificación llamado nuevo nacimiento produce una limpieza tal en nuestras vidas que puede llegarnos a lavar allí de toda nuestra inmundicia, aún de nuestra idolatría, del culto a los ídolos. Un ídolo es poner a cualquier persona, cosa, antes que a Dios mismo. Poner a alguien en el primer lugar, en el lugar que solo le corresponde a Dios. Y cuando se produce
ese acto de purificación, se produce una transformación en la persona y recibe un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Recibe un corazón que se amolda a Dios y un corazón que es receptivo del mensaje de Dios. Un corazón que valora y que atesora a Dios y a su palabra y que está dispuesto a vivir y para Dios, y también está dispuesto a seguir lavándose con la palabra de Dios. Porque cuando nos dejamos lavar con la palabra de Dios, allí nos vamos santificando, nos vamos apartándonos cada vez más del pecado y estando cerca de Dios, consagrándonos más y más al Señor. Este acto de purificación, que es el nuevo nacimiento, nos da beneficios también. Hebreos 10, 19 al 22, en la versión Reina Valera 1960, dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y Hebreos 10:22, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. La palabra de Dios es clara en este mensaje y dice que el nuevo nacimiento nos permite entrar directamente a la presencia del Señor. Podemos entrar con plena confianza porque nuestros pecados han sido limpiados, han sido lavados. La sangre de Cristo ha limpiado nuestros corazones, porque así la palabra de Dios lo enseña. Recuerdo hace años una norma que en una iglesia se adoptó y era que no se les podía hablar a los niños de la sangre de Cristo. Se les podía hablar de salvación, de la muerte de Cristo, pero no se les podía decir absolutamente nada sobre la sangre de Cristo. Y cuando escuchamos normas así que iglesias sacan, podemos ver cómo el mensaje pierde eficacia y cómo verdaderamente también, en vez de producir nuevos discípulos, en vez de que se produzcan nuevos nacimientos, solamente lo que llegamos a tener en las iglesias son simpatizantes de Cristo, pero no personas transformadas por el poder que tiene el Espíritu Santo, y como estamos detallando, remarcando en este momento, por el poder que tiene la palabra de Dios para limpiarnos. Porque cuando por medio de la predicación de la palabra de Dios nos enteramos de que la sangre de Cristo ha sido derramada para el perdón de nuestros pecados, es allí cuando vemos el valor que tiene la salvación que Dios nos da
y el valor que Cristo le da a nuestra alma a partir de que el Señor Jesucristo estuvo dispuesto a dar su sangre por nosotros. Pero si no dejamos que la palabra de Dios nos muestre esto, no hay nuevos nacimientos. No somos lavados con la sangre de Cristo, no somos lavados con la misma palabra de Dios, no hay nuevo nacimiento. Por lo tanto, no se puede podar el mensaje, no se pueden quitar verdades esenciales del mensaje. Y el nuevo nacimiento es el comienzo de un proceso hermoso y que tiene como fin presentarnos ante Dios, ante el mismo Jesucristo, un día como una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Sin embargo, aunque hayamos nacido de nuevo, cuando hablamos de este proceso de santificación, debemos permitirle a Dios, después de que se produce el nuevo nacimiento, que Él siga lavándonos con la palabra de Dios. Porque puede suceder que ese lavado se detenga, que ese lavado no siga adelante. Como Jesús lo describe en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 10 y 11. En la versión Reina Valera 1960 dice: Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Había uno de los apóstoles que había nacido de nuevo, que había sido llamado por Jesús como discípulo, que había sido llamado por Jesús al apostolado, que había sido llamado por Jesús para cumplir una función específica entre los apóstoles, que era ser tesorero de ese grupo de discípulos del Señor. Pero Judas había dejado de lavarse con la palabra de Dios. Y en su corazón, en su mente, habían anidado pensamientos egoístas, ambiciones que nacieron en el corazón de Judas. Amor hacia el dinero, que es raíz de todos los males, y desprecio hacia su maestro, que era Jesús, y sus enseñanzas. Por tanto, había tomado la decisión de entregar a Jesús. Y es así que Jesús pronuncia estas palabras diciendo que no todos estaban limpios. Como dice el título, ¿estamos todos? ¿Estamos todos limpios? Tú me podrás decir: he nacido de nuevo, sí, he creído en Cristo, me he bautizado en las aguas, recibí un día la promesa del Espíritu Santo. Pero la pregunta es hoy, ¿estás limpio? Hoy Jesús puede verte como una persona que ha continuado ese proceso que inicia en el nuevo nacimiento, en la purificación primera que se realiza allí. ¿Has seguido lavándote con la palabra de Dios? ¿O tus pensamientos se han ensuciado?
¿O ya no eres el mismo de antes? A tal punto se habían ensuciado los pensamientos de Judas que cuando la mujer derrama el perfume sobre Jesús, un perfume caro, él se molesta diciendo, pero ¿no podría haber sido vendido este perfume y dado a los pobres? Pero sus palabras no coincidían con sus intenciones, ya que la intención de él era seguir robando de la bolsa y en realidad no le interesaban los pobres. Se había llenado de hipocresía Judas porque no se dejaba lavar por la misma palabra de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 13, en la Reina Valera 1960, dice lo siguiente: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. De los 12 discípulos, 11 estaban limpios por medio de la palabra que Jesús había hablado. Pero había un pámpano llamado Judas que había dejado de llevar fruto, que ya no producía fruto en su vida, porque en un momento ese pámpano llamado Judas produjo fruto, y es por eso que Jesús le dio la confianza de ser su discípulo, de ser su apóstol y de ser también su tesorero, el tesorero del grupo allí de los apóstoles. Pero había dejado de producir fruto. Ya no pensaba por el bien de los demás, sino que pensaba en su propio bien. Y iba a ser quitado, iba a ser echado fuera. Como dice Juan 15, 5 al 6, dice en la versión Reina Valera 1960, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Judas iba a ser quitado, echado fuera como pámpano. Por lo tanto, se iba a secar y lo iban a recoger, iba a ser echado en el fuego. Como asimismo sucedió con él. Él fue quitado de la vid, de una vez y para siempre. Y su destino era la condenación, era el infierno, porque él no se había dejado limpiar por la palabra de Dios. No basta con que nos limpiemos una vez con la palabra de Dios. Debemos lavarnos constantemente con la palabra de Dios, hasta el día de nuestra muerte o hasta el día que el Señor Jesucristo venga. Y la voluntad de Dios es que todos estemos limpios, que todos los creyentes estemos limpios. Si lo comparamos con la vida cotidiana, nos tenemos que lavar todo el cuerpo, tenemos que lavarnos las manos también cuando vamos al baño. Constantemente debe haber un aseo en nuestras vidas. Debe permanecer la limpieza en nuestro cuerpo. Así el Señor Jesucristo da de su palabra, da de sus enseñanzas a la iglesia
para que la iglesia se siga lavando y que no todo quede en esa purificación que se realiza llamada nuevo nacimiento, sino que Cristo anhela y desea que la iglesia se siga lavando con la palabra de Dios. Pero Judas rechazó esto. Incluso cuando Judas se siente mal allí, hay remordimiento en su corazón, dice, entregado gente inocente, una persona inocente, y va y devuelve el dinero a los religiosos. Ya en él no hubo voluntad para volver a Jesús y lavarse con la misma palabra de Dios. No estaba dispuesto ya Judas. No estuvo dispuesto Judas a humillarse ante Cristo. Sí se humilló ante los hombres, porque se humilló ante los religiosos, pero no se humilló ante Cristo. Cuando nos dejamos de lavar con la palabra de Dios, dejamos de humillarnos ante Jesús. Y tal vez nos podemos humillar ante los hombres, nos podemos humillar ante nuestros líderes, ante nuestro pastor, ante otros hermanos, ante otras personas, ante familiares, pero no nos humillamos ante Jesús. Y eso es un síntoma claro de que no nos estamos lavando con la palabra de Dios. ¿Ante quién nos humillamos hoy en día cuando reconocemos que hemos pecado? ¿Es ante Dios o es ante los hombres? Por supuesto que si hemos ofendido a algún hermano, debemos confesar esa ofensa ante el hermano, pero no sin antes confesar esa ofensa ante Dios, no sin antes haberla confesado, pronunciado ante el Señor. Eso es lo que Dios quiere, que vamos a la fuente, que nos lavemos con la palabra de Dios para que todos estemos limpios y que Jesús no diga: ustedes están limpios salvo este y aquel, o todos estáis limpios, como dijo acá, salvo uno. Que todos podamos humillarnos ante el Señor, permanecer unidos a la vid, y así el Señor seguirá obrando en nuestras vidas. Amén. Damos gracias al Señor por este espacio de reflexión que hemos podido tener en este día martes. Si usted quiere comunicarse con nosotros, haga clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan y a la brevedad nos comunicaremos con ustedes. Ha sido un placer haber compartido la palabra del Señor con todos ustedes y nos encontraremos en una próxima oportunidad a través de este espacio. Que el Señor los bendiga.